buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy tenemos un invitado, como siempre, no podíamos faltar a nuestra cita para seguir hablando y seguir informando a todos nuestros oyentes de cómo está en el patio, en lo que se refiere al adoctrinamiento de los niños. Y nuestro invitado es alguien muy especial. Su nombre es Ariel Eduardo Picet Laya. Muy buenas, Eduardo. Bienvenido al programa. Buenas tardes o buenas noches para todos. Ciudadano hispano-argentino es Eduardo. Además, licenciado en Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Rosario, en la República Argentina. Profesor de nivel medio y superior en Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas en la Facultad de Humanidades y Artes de la misma universidad. Experto en igualdad de género y oportunidades. Máster en Psicología Infantil y Juvenil. Profesor de Ciencia Política, Formación Ética y Ciudadana, Geografía Económica, Organización del Comercio y de la Empresa, Derecho Usual y Práctica Forense, por 13 años en establecimiento de nivel medio. Además, concejal del Ayuntamiento de Villalbilla, en Madrid, por el Grupo Vox, durante el periodo de 2019 a 2023. Y autor de 2 libros magníficos que recomendamos desde ECA, podéis conseguirlos en Amazon, como son, con los títulos, La ideología degenerada y La última frontera. Y según me comenta, Ariel está en proceso de sacar, de editar un nuevo libro, un nuevo ejemplar. Yo quería empezar esta entrevista preguntando, primero una curiosidad. ¿Por qué uno tiene la tapa negra, el primero, y el segundo la tapa blanca? Si eso tiene algún significado. ¿Y qué color le piensa poner a la tapa del tercer volumen? Sí, todo está pensado o meditado porque cualquiera de los espectadores u oyentes, si le preguntamos qué significa el color negro, posiblemente nos diga que significa la oscuridad, la maldad, lo tenebroso, lo tétrico. De ahí que he escogido ese color para lo que he dado en denominar la ideología degenerada. Si queréis, luego les explico por qué he adoptado ese vocablo degenerado en lugar de hablar de ideología de género, que es como hasta ahora se la conocía. Por el otro lado, el color blanco simboliza, si nos ponemos a pensar, la pureza, lo que queremos defender, los valores que tienen que ver con la naturaleza humana, con la dignidad del hombre, y que hoy en día están siendo tan atacados por la ideología degenerada. Y en el próximo, que os doy la primicia, la portada tendrá un fondo de color rojo, que es el libro con el que estoy trabajando. Y justamente el color rojo simboliza pasión, pero también simboliza peligro. Y un poco voy a hablar sobre los peligros a los que nos estamos enfrentando cada día, producto de esa ideología degenerada y producto de abandonar la defensa de la última frontera. Todavía reservo el título, aunque lo tengo registrado. Pues muy bien, estamos deseosos de que salga y poderlo leer. Y eso también lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Una pregunta al hilo de, el primer libro, La ideología degenerada. Es cierto que tradicionalmente siempre se ha hablado de las parafilias, en ese libro se habla de las parafilias, se ha hablado en el ámbito de la psicología clínica o de la psiquiatría, ¿no? Como trastornos mentales, problemas mentales muy, muy graves, ¿no? Pero hoy en día cada vez se oye más hablar de parafilias y refiriéndonos al adoctrinamiento de los niños, por ejemplo, en el colegio, o de lo que se les enseña y se les transmite en las redes sociales, para que nuestros oyentes tengan, no sé, nos gusta, para combatir la mentira y el engaño, lo mejor es el conocimiento y la ciencia. ¿Qué nos puede decir, qué entiende usted por qué es parafilias? ¿Qué es parafilias y qué se persigue, qué objetivo se persigue?
introduciendo a los niños en las parafilias. Si nos remontamos un poco a lo que podría ser el origen terminológico de la palabra parafilia, esta deriva de dos vocablos griegos. Por un lado la palabra amor y por el otro lado la palabra más allá. Es decir, nos remite a una tendencia humana de comportamiento que va más allá del amor realmente. Tradicionalmente la humanidad, y por eso estamos todos aquí vivos, se ha caracterizado por un relacionamiento sexual entre un hombre y una mujer. Producto de esa unión basada en el amor, nacían los hijos. Y así se iba transmitiendo la cultura de generación en generación. ¿Qué ha sucedido? Las parafilias no es algo de nuestra época, es algo que ha sido investigado por psicólogos, por psiquiatras en los últimos siglos. Podemos decir, para que todas las personas lo comprendan fácilmente, que se trata de una fantasía recurrente e intensa de pulsiones, o se puede definir también como instintos, comportamientos relacionados con la excitación sexual que tiene una persona y que le lleva a excitarse sexualmente, no con el otro sexo complementario al propio, sino con objetos inanimados, con menores de edad, con determinados fetiches que le provocan un placer sexual. Lo grave es cuando esas parafilias involucran a adultos o a menores sin su consentimiento. Y al ir al tema del consentimiento, creo que todos recordaremos las nefastas realmente palabras que pronunció en su momento la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando más o menos textualmente dijo que todos los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, eso sí basadas en el consentimiento. Esto es peligroso, porque ese tipo de discursos políticos o psicológicos nos pueden conducir a pensar que un menor de edad que legalmente es incapaz tiene un consentimiento. Y esto no lo podemos aceptar. Si es un menor de edad, no puede consentir jamás ningún tipo de relación con un adulto. Estas parafilias, en definitiva, persiguen una excitación sexual diferente al relacionamiento tradicional que tiene un hombre y una mujer, por ejemplo. Es decir, desplaza la simple genitalidad, por ejemplo, por un objeto. De ahí que en psicología existan numerosas parafilias. Se habla, por ejemplo, de una parafilia de una persona que puede ser sadomasoquista, o fetichista, o voyeurista, o pedófilo. No sé si más o menos ha quedado claro. No se te oye, Wencisla. Entonces, ¿por qué? Perdón, tenía apagado el micrófono. Entonces, ¿por qué se fomenta, digamos? O sea, nacemos hombres y mujeres, es eso, ¿no? Hombres y mujeres, y digamos, la gran mayoría de los seres humanos somos heterosexuales, ¿no? Tenemos atracción y excitación con el sexo opuesto. Entonces, ¿por qué este empeño? Porque incluso desde la ONU de la OMS, de la OMS se está defendiendo y promoviendo en diferentes documentos pobrecitos pederastas, que promoviendo la legalización y la aceptación social de la pederastia, cuando siempre nos ha repugnado, ¿no? Porque, sobre todo porque el objeto sexual es el menor, es un niño, que no tiene capacidad para dar su consentimiento. Eso es importante decirlo, ¿no? O sea, se está preparando el caldo de cultivo para dar carta de naturaleza a la pederastia. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Que entiendo que la homosexualidad, la pederastia, la pedofilia o cualquier otra parafilia se puede inducir a un niño, y por qué están intentando todo esto. A ver, hay dos términos que creo que todos deberíamos ser claros y diferenciar.
Un sujeto puede ser psicológicamente pedófilo, pero no significa que ese sujeto necesariamente sea pederasta. Hay que diferenciar ambos vocablos. La pedofilia es una parafilia que hace que un sujeto, en este caso adulto, sienta excitación o atracción sexual con menores de edad. Generalmente se entiende menores de edad desde bebés hasta púberes, porque normalmente los sujetos que tienen pedofilia buscan ese rango de edad entre el ser bebé y los 14 años de edad. Eso sería alguien que es un pedófilo, siente atracción sexual por un menor de edad. En cambio, el pederasta es un sujeto pedófilo que lleva a cabo el acto, la comisión del acto sobre un menor, causándole realmente un perjuicio físico, un perjuicio psicológico, ejerciendo un abuso sexual a partir de una posición de poder, de una posición dominante, como puede ser una persona cercana de su hogar o una persona de su confianza religiosa, un adulto cercano a la familia, un extraño, o darse distinto tipo de situaciones. Normalmente se dice que un sujeto pasa a considerarse, por ejemplo, pedófilo realmente y pasa a ser un pederasta cuando el pedófilo, por ejemplo, siente un malestar por esos pensamientos o tendencias que tiene durante un periodo de más de 6 meses, que esos malestares le suelen causar algún tipo de molestia también física, algún tipo de comportamiento obsesivo con los menores. Pero realmente tenemos que hablar de los pederastas cuando el pedófilo, digamos que ha pasado a la acción. Eh, Cuando habéis presentado los títulos de mi libro, primero hicisteis referencia a la ideología degenerada. En ese libro, por ejemplo, voy analizando toda la evolución de lo que es el feminismo, pasando por distintas olas, desde un feminismo más humano a un feminismo muy radical, que algunos denominamos feminazismo, pero también me adentro en lo que viene a ser algunas utopías y distopías. Y cito, por ejemplo, a Orwell. Orwell está muy de moda en estos momentos, a partir de su libro 1984, porque muchos pensamos que vivimos en una sociedad prácticamente distópica, donde se están promocionando determinados valores que van en contra de la naturaleza humana y se quiere promocionar otro tipo de comportamientos, incluyendo la pederastia, incluyendo la tendencia pedófila. ¿Por qué? Porque cuando analizo, por ejemplo, el feminismo de tercera ola de los años 60, 70 del siglo pasado, hay, por ejemplo, una autora que abordo que es Shulamit Firestone, en su libro Dialéctica del Sexo, en capítulo 5 concretamente, que se denomina El Niño, donde si vosotros tomáis las palabras de Shulamit, la comparáis con las afirmaciones de la exministra Irene Montero, veréis cómo, en definitiva, piensan que el niño debe ser alejado de la familia, el niño debe ser educado por una especie de tribu, por un conjunto social, por un grupo, y que no hay nadie mejor para iniciar a un niño en la sexualidad que un adulto. Pues la verdad es que precisamente estas prácticas sexuales que está comentando, estas ideas, estamos observando que se están introduciendo en la sociedad como algo aceptado, con normalidad. Ya cada vez hay más personas que, bueno, o miran para otro lado o callan o lo aceptan. Nosotros queríamos saber si consideras que hay algún objetivo detrás de esta introducción, de esta ideología degenerada. Eh, y bueno, pues si tiene relación con la Agenda 2030,
o si es simplemente algo que es propio del progreso y de la evolución, como se nos está intentando hacer ver. Sí, realmente no podemos hablar de un progreso o de una evolución. Por eso aclaro para las personas que puedan estar interesadas en los libros, he planteado La ideología degenerada como un libro de consulta. Es un libro donde abordo una serie de temas, tanto desde la filosofía, la historia de las ideas, la legislación, que nos va marcando cómo llegamos a esta situación en la que nos encontramos. En cambio, La última frontera es un libro, si se quiere, más accesible, no planteado como un libro de consulta. Y en ambos libros analizo la relación que tienen todas estas ideas con la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque no hay nada realmente casual, sino que todo es causal. ¿Cuál podríamos decir que es uno de los objetivos? Uno de los objetivos que tiene la ideología degenerada es destruir a la familia. Podríamos decir que uno de los grandes objetivos. Otro, disolver la naturaleza humana tal cual la hemos conocido a lo largo de los siglos. Otro de los objetivos fundamentales que tienen es reducir la población mundial. Por el otro lado, muy ligado a todo esto, es desposeer al hombre de lo que históricamente más le ha dado valor a la vida de una persona, que es sus relaciones familiares, sus relaciones entre padres, hijos, abuelos, y también sus afectos, para convertir al hombre en un cuerpo hablante, diría algún autor que promueve todo este tipo de ideas. Dejan de hablar de persona para hablar de cuerpos parlantes. Esto posiblemente lo habréis notado porque no hay quizás una palabra más hermosa en el diccionario de la Real Academia Española que mamá o madre y papá o padre. Y sin embargo ahora, incluso en documentos oficiales, se comienza a hablar de cuerpos engendrantes. Y esto va todo realmente en la misma dirección. La Agenda 2030 la están inoculando prácticamente en todas las instancias educativas, desde que el niño va a parvulario prácticamente, pasando por todos los planes de estudio de primaria, instituto, bachillerato y universidad. También la están incorporando en las empresas. Y la Agenda 2030 suena muy bien porque viene a ser como un canto de sirena que no nos conduce a ninguna parte. Nos hablan de resiliencia, de veganismo, de cambio, de proteger el planeta, de ser inclusivos, de no discriminar. Y por el otro lado, cualquier disidencia nos la plantean como que la persona es xenófoba, que es un homófobo, que es una persona que tiene odio hacia lesbianas, hacia transexuales, cuando realmente están utilizando un lenguaje muy pomposo, pero realmente el objetivo que va por detrás es realmente perverso. Como he dicho, uno de los principales objetivos es reducir la población. Y justamente en estos días había estado mirando algunas de las últimas estadísticas a nivel oficial del gobierno de España, tanto de tasa de natalidad como de tasa de fecundidad, tasas de nupcialidad. Y si nos ponemos a pensar en los últimos 10 o 20 años, prácticamente podríamos decir que están ganando. ¿Por qué están ganando? Porque la tasa de natalidad se ha derrumbado estrepitosamente. Lo mismo que la tasa de fecundidad. Hablando de estas tasas, ¿qué quiero decir? La tasa de natalidad, el número total de nacimientos que se produce cada 1000 habitantes. Y la tasa de fecundidad, por el otro lado, el número de nacimientos que se produce de cada 1000 mujeres en edad de fecundar. Y si analizamos la realidad, por un lado, están logrando ciertos objetivos. Fijaros, estamos prácticamente en más de 33 años de media en que una mujer en España tiene su primer hijo. Nunca hemos tenido tan pocos nacimientos en España como en la actualidad.
al menos al cierre del año 2023, tenemos menos nacimientos que en 1941, por ejemplo, en España, que fue un año de posguerra, que como todos sabéis, hubo lamentablemente miles de fallecidos y de rupturas familiares. Estamos teniendo también a nivel estadístico una evolución del saldo vegetativo, esto es la diferencia entre defunciones y nacimientos, verdaderamente caótico. Estamos por el otro lado aumentando muchísimo la diferencia entre lo que era una pirámide de la población normal, digámoslo así, esto es una base ancha debido al mayor número de nacimientos y una cúspide más angosta debido a que las personas no vivían tanto en la antigüedad, y estamos en este momento teniendo una pirámide que no es tan pirámide, porque vamos a una sociedad de viejos, a una sociedad realmente muy envejecida, con muy pocos nacimientos. ¿Por qué? Y también gran parte de toda la gente que fue en España perteneciente a la denominada generación del baby boom, en breve se va a jubilar. Por lo tanto, faltará gente joven que aporte al sistema. Han aumentado también, fíjense, mucho en los últimos años, desde que se aprobó el denominado matrimonio igualitario, el número de uniones de personas del mismo sexo, pero paralelamente ha caído significativamente el número de matrimonios entre hombres y mujeres. Y por el otro lado, también está aumentando en algunas comunidades autónomas la media en que una mujer tiene el primer hijo prácticamente a los 40 años de edad. Todo esto es producto, si nos ponemos a pensar, de una ideología, de un plan, de una agenda muy ligada a la Agenda 2030. Sí, la verdad es que suena terrible. Sí. Ahora vamos a hablar del último libro que has publicado hace poquito, ¿no? Que se llama La última frontera. Y en él tratas de dar una solución, una posible solución a ese panorama que hemos estado comentando, y expones a la familia como si fuese el último reducto, ¿no? Para salvaguardar a los menores y a los jóvenes. Y bueno, pues queríamos saber un poco por qué piensas que la familia es como la tabla de salvación. Creo que en todo hay que tratar de volver a los orígenes. Los orígenes de las sociedades actuales se basaban en la familia. Si nos ponemos a pensar, es la principal institución que está siendo atacada por los ideólogos de género y que quieren destruir. Porque, por ejemplo, si nos remontamos y hablamos de algunos autores, padres del comunismo, como fueron Engels o Marx, cuando se preguntan por qué ha fracasado la revolución en muchos países, Engels mismo responde que ha fracasado porque no se pudo destruir a la familia. Y sobre todo no se pudo destruir el vínculo que tenían los hijos respecto a su madre. Lo mismo plantearon algunas de las autoras de la tercera ola feminista, como Shulamit Firestone, donde realmente veían a la familia como un obstáculo para poder imponer sus ideas. Porque no quiero sonar precisamente antifeminista, todo lo contrario. Hoy vivimos en una sociedad realmente igualitaria, donde las mujeres están alcanzando cotas de destacado papel deportivo en las empresas, en los trabajos, en los estudios fundamentalmente, mucho mejor que los varones. Pero la igualdad existe a nivel legal. En España no existe discriminación alguna entre varones y mujeres. Lo que existe ahora, en cambio, es un ataque muy duro hacia la paternidad, sobre todo, y hacia los varones, que ha permitido diluir un poco el papel del varón. Hoy el varón se encuentra un poco perdido dentro de la familia,
porque en gran medida ha visto fracasar su rol, si nos ponemos a pensar, de proveedor de alimentos o de sustento familiar, con la incorporación de la mujer. Otra de las características que podemos ver de las familias actualmente es que todos estos enemigos de la familia defienden y promueven un único modelo familiar prácticamente, que vendría a ser las familias monoparentales, es decir, integradas por un progenitor y sus hijos. También nos hablan de las familias monomarentales, esto es, la familia integrada por la mamá y sus hijos. E incluso algunos están promoviendo las familias homoparentales, es decir, promover un modelo familiar integrado por una persona homosexual o por dos personas homosexuales con sus hijos. En el libro planteo que defender la familia es fundamental, porque ¿de dónde surge la familia? Nace del amor, nace de un vínculo entre un hombre y una mujer, que, cuando Dios lo permite, da origen a nueva vida. La madre es la principal figura en la familia generadora de vida. La preserva en su seno, nace la criatura y la madre le brinda cobijo y protección. Si nos ponemos a pensar, en gran medida es el centro de la familia. No es casualidad que en los últimos años cada vez más se esté atacando a la familia a través del ataque al derecho a la vida. Porque me salgo un poco de ambos libros, pero si nos ponemos a pensar, uno de los grandes problemas de la actualidad o temas de debate es la cuestión de la migración. Si, como consecuencia de lo que comenté antes, España necesita o va a necesitar mano de obra, ¿por qué no dejamos que ingrese todo aquel que quiera a territorio europeo? Y esto es curioso, porque desde la sanción de la ley del aborto se ha producido en este país un auténtico genocidio. Hablamos de más de 1.300.000 vidas que no han podido ver la luz, vidas que no se les ha permitido vivir a esas criaturas por el negocio del aborto. Entonces, fijémonos, ataque a la familia a través de promover el aborto, un ataque a la familia por el otro lado, confundiendo a los menores a través del adoctrinamiento educativo y a la sociedad en general. Para eso se valen no solo de los contenidos de la educación formal, sino también de todas las producciones audiovisuales, televisivas, hasta de obras de teatro, confundiendo realmente lo que es un hombre, lo que es una mujer. Aconsejo también proteger desde la familia el futuro de los niños y de la sociedad, defendiendo el derecho a disentir. Eso es algo que planteo también en ambos libros, porque si vivimos en una sociedad libre y democrática, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la postura individual de cada uno de nosotros, pero sí respetar el derecho a disentir del otro. Si nos ponemos a ver lo que está pasando en la actualidad, cada vez más se está pretendiendo censurar las opiniones discordantes con el derecho, con las posturas oficiales. Marchamos, si se quiere, hacia una especie de dictadura tecnológica, donde hasta a través de los algoritmos y de la inteligencia artificial se está tratando de influir en lo que la gente piense y cómo lo piense. También desde la familia es el reducto donde podemos defender la dignidad innata que cada uno de nosotros tiene como persona. Es a través de la familia donde se le puede enseñar a los niños a no creer en tautologías. Por ejemplo, hoy en día se utilizan muchas tautologías en los discursos oficiales. Se habla de la mujer trans, se habla del hombre trans, a través de periódicos, no recuerdo en este momento exactamente el titular del nombre, que se autoadjudicó una mujer que se considera varón,
pero recuerdo sí que había sido publicado en el diario El País diciendo, ha sido madre, pongámosle Pepito, el primer hombre transexual, cuando eso sabemos biológicamente que es totalmente imposible. Que esta persona externamente adopte caracteres secundarios masculinos, conservando todos los órganos internos de la mujer, es lo que le permitió ser madre. Es decir, dentro de la familia y desde la familia es que tenemos que enseñar valores, enseñar educación, exigir a los políticos que respeten nuestro derecho a disentir, que respeten la diversidad de opiniones, que garanticen que los menores tengan acceso en las escuelas a distintas opiniones fundamentadas, que no permitan que ingresen colectivos realmente radicalizados que representan minorías sexuales, cuando uno de los últimos estudios hechos desde uno de los ministerios de España indica que el 98,7% de la sociedad española se define como heterosexual, y sobre todo preservando dentro de la familia la posibilidad de dialogar. Hoy en día no estamos dialogando, los padres no dialogan con sus hijos. Esto lo podemos observar cuando vamos incluso a un restaurante donde está papá, mamá con los niños, cada uno con su móvil. Hemos pasado de una sociedad en la que se sobreprotegía al menor, digámoslo así, en el contexto externo, a una sociedad en la que se lo protege, por ejemplo, en un parque infantil, pero no se lo protege en las redes sociales. Hoy en día las redes sociales están causando un grave destrozo de la psicología de los niños y de las niñas. ¿Por qué diferencio por sexos? Porque en el caso de las niñas esto se percibe cada vez más. Y en el caso de los varones, por ejemplo, eso se refleja en depresión y en suicidio. Cuando antes hablaba de la ideología degenerada, criticando el uso del vocablo ideología de género, esto no implica ir en contra de defender a cualquier persona que sufre una violencia, pero pongámonos a pensar, toda la legislación va en contra del reconocimiento de las diferencias complementarias entre los sexos. Toda la legislación promueve un discurso que va en contra de la familia. Como dije antes, quieren un individuo roto, un individuo solo. Si paseamos un poco por las calles de nuestras ciudades, vemos que en muchos lugares hay parques infantiles y los niños no juegan o están con un teléfono. O el otro día lo hablaba con una amiga y un poco se reía porque le digo, bueno, cuando vas con tu niño al parque infantil y está jugando con un tobogán, por ejemplo, y cae del tobogán y se hace un pequeño rasguño, la mamá interviene enseguida, trata de curarlo con un algodón, con lo que fuere, poniéndole una crema, y automáticamente el niño deja de jugar. Forma parte del aprendizaje que ese niño sufra algún tipo de rozadura. Todos los que hemos jugado de pequeños interactuábamos con otros niños viéndolos a la cara. Hoy en día están viendo una pantalla, y están viendo una pantalla durante 5 horas, 7 horas, 8 horas, y están sometidos a la influencia justamente de personas conocidas como influencers que le transmiten mensajes que no condicen realmente con la edad cronológica y psicológica de los niños. ¿Por qué la familia es baluarte? Porque hay algo que siempre le agradeceré a mis padres, y uno está entrado en décadas, pero siempre lo recuerdo. Mi madre, cuando era muy pequeño, hace muchas décadas atrás, se preocupó porque veía que leía demasiado bien los cuentos con 5 años de edad. Mi madre creyó que me estaba inventando cuentos posiblemente o algo por el estilo. Recurrió a una psicopedagoga, hizo una consulta y la psicopedagoga, según me relató mi madre años después, le había explicado que en mi caso había aprendido a leer solo. ¿Por qué había aprendido a leer solo? Porque desde que tengo uso de razón,
Recuerdo que sobre los 3 años, 3 años y medio, 4, el viernes era un día de fiesta, si se quiere, para mí, porque mi padre todos los viernes me compraba un cuento. Y luego ese cuento me lo leía mi papá y mi mamá antes de dormir y a la tarde. Eso se ha perdido. Si nos ponemos a pensar, con mucha gente que hablo no leen cuentos a los niños. Leer cuentos es un mecanismo de defensa básico que tiene una familia para que ese niño crezca con lecturas adaptadas a su edad y por el otro lado pueda incentivar la imaginación, soñar con mundos fantasiosos, con héroes, con villanos, aprender vocabulario, aprender a reconocer palabras. Y también es dentro de la familia donde se van a incentivar, en los niños sobre todo, que es la generación futura, distintos saberes. Para mí no hay nada más maravilloso que cuando en una familia alguien dice que el niño le gusta la música y lo lleva a aprender piano, por ejemplo, guitarra, o cuando el niño le gusta un deporte y le hace hacer distintas prácticas deportivas, o cuando el niño quiere bailar. ¿Por qué? Porque todos esos saberes le van a ayudar en el futuro. Y si no cimentamos en las primeras edades de la vida lo fundamental para que ese niño crezca como un adulto responsable, pasando por una adolescencia donde realmente reciba y pueda transformarse en un adulto responsable, el futuro puede ser un poco complicado. ¿Qué otra cosa podemos hacer desde las familias para preservar a nuestro pequeño reducto familiar de este tipo de ideologías? En el caso de los que son papás, muchos estudios psicológicos del mundo están recomendando no entregarles móviles a los niños antes de los 14 años de edad, porque está más que comprobado que antes de esa edad la corteza neurofrontal del niño no está del todo desarrollada, y cuando acostumbramos a una mente en desarrollo a recibir impulsos no naturales, pasando simplemente con el dedo, estamos corriendo un gran riesgo. Por el otro lado, en la familia tenemos que preservar la inocencia infantil, no permitirles acceder a determinados contenidos que no son aptos para sus edades. Y esto los papás deberían tener y las mamás deberían tener mucho ojo en la selección de contenidos, porque hay muchos contenidos que a prima facie son infantiles, pero que poco a poco van introduciendo a los niños en alguno de los mantras de lo que he dado en denominar la ideología degenerada. ¿Qué otra cosa se hace dentro de la familia? ¿Y por qué defiendo en ambos libros que lo ideal, aunque sabemos que la realidad no condice muchas veces con lo ideal, pero permítanme creer en la pureza de lo ideal, es que la familia esté integrada por un papá y por una mamá? Porque cada uno influye desde el punto de vista psicológico y cumple un rol en relación a la formación del futuro adulto. La mamá protege, pero también corremos el riesgo que la mamá ahogue. Por eso hace falta también el padre para marcar límites y para permitir que ese menor, a medida que va creciendo, se libere de ese abrazo materno. Si habéis leído En la última frontera, también entro a valorar esto de que es necesario superar una concepción del niño como producto. Porque si nos ponemos a pensar, hay mamás, mujeres que desean ser madres pasados los 40 años muy largos e incluso los 50, y ese menor lo pasan a concebir como un producto necesario para suplir una necesidad personal y no como tradicionalmente ha sido. No sé si más o menos aclaro la duda de cómo podríamos desde la familia oponernos a este tipo de ideologías.
Perfectamente, Ariel. Querido amigo, me alegro mucho de saludarte, te agradezco tu generosidad y yo voy a pasar ya a realizarte la última pregunta, no sin antes decirte que precisamente los educadores contra el adoctrinamiento, que somos padres de familia y también educadores, consideramos fundamental, y por eso es uno de los motivos que te hemos invitado, que ejercer ese límite frente al adoctrinamiento que permea todos los estatutos de la vida de nuestros niños, y que precisamente el refuerzo de la familia y de los educadores en las escuelas, educadores valientes e independientes, son los considerados por nosotros esa última frontera. Yo quería pedirte que, para terminar con un buen sabor de boca y un sentimiento optimista, que nos des unos consejos, siempre se lo preguntamos y se lo pedimos a todos nuestros invitados, unos consejos para que podamos aplicar de manera sencilla, pero que nos resulten útiles para realizar precisamente esa labor de estar en contra del adoctrinamiento, a favor de que la edad de los niños es absolutamente inadecuada para determinadas conductas, y una guía que tú hayas aplicado y que después de tanto estudio por tu parte nos pueda iluminar y dar una esperanza. Muchísimas gracias por todo, Eduardo. Sí te pedimos un poquito de brevedad porque nos quedan pocos minutos, y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vosotros por la oportunidad y espero que sirva a las personas que puedan ver esta entrevista tan amable por vuestra parte. A ver, la esperanza siempre hay que tenerla. No tenemos que permitir justamente que nos enreden demasiado ni que nos impongan una única visión. Hay una frase de un autor que siempre suelo citar, que es César Vidal. Y César Vidal Manzanares siempre nos dice que aunque los poderosos parezcan gigantes, es porque se los contempla de rodillas y va siendo hora de ponerse en pie. ¿Qué quiero decir con esto? Que es a través de nuestra voluntad individual y de nuestra propia familia donde nos podemos poner en pie y enfrentar este tipo de discursos. Siempre hay esperanza, hay que tratar de actuar con espontaneidad cada día, trabajar, luchar por lo que queremos, aprender a decir que no en relación a los menores de edad, incluso a la pareja y a nosotros mismos, saber lidiar con la frustración, porque pongámonos a pensar, un mundo feliz, como es el libro de Huxley, no existe en la realidad. La vida, si nos ponemos a pensar, son altibajos. En algunos momentos estaremos mejor, en otros estaremos peor, pero con fe, esperanza, tenemos que ir pasando este mal trago que nos quieren hacer vivir. Entonces, si en la escuela, por ejemplo, a tus hijos le dan un adoctrinamiento que no compartes, háblalo con los profesores, háblalo con los directivos, tienes la posibilidad de elegir otro centro escolar, e incluso, si el niño necesita seguir en ese colegio, buscar lecturas que amenamente le permitan transmitir otro tipo de valores en los cuales los papás creen. Si uno defiende la familia y ve que atacan a la familia en la escuela, directa o indirectamente, en alguna materia, hablarlo con los niños, fomentar el diálogo. Lo mejor es el diálogo, porque cuando no hay diálogo es cuando se abre una rendija en la que puede entrar el peligro, sea de las redes sociales o de personas ajenas. Y por el otro lado, por favor, tener en cuenta no entregar móviles a niños tan pequeños, porque lo que estamos haciendo es acostumbrar su cerebro a una liberación de dopamina y a unos impulsos que su pequeño cerebro no está preparado para recibir. Luego algunos se preguntará por qué tantos niños se inclinan hacia la ludopatía desde edades tempranas. Todo tiene que ver con estar manipulando un móvil durante horas y pasar con un simple dedito de un estímulo al otro. Esto lo tenemos que evitar. Gracias. Gracias a ti. Pues sí, muchísimas gracias
Ariel, tenemos tiempo para alguna pregunta más. A lo mejor alguien quiere hacer una pregunta. Se ha quedado algo en el tintero, aunque ha sido una exposición muy, muy completa y exhaustiva. Yo lo único que veo es que los pobres padres también en España, hay una gran pasividad de los padres. ¿Qué piensas tú de eso, Ariel? De la pasividad de la gran mayoría de los padres. No todos, claro, pero sí la mayoría. Hay personas que son responsables de sus actos y otras que se ven conducidos a esta situación. ¿Por qué? Hace muchos años, y en vuestro caso, cuando me habéis presentado, habéis hecho referencia a que durante un periodo legislativo he sido concejal de Vox, que es un dato que en lo personal iba a omitir, pero está bien dicho. Y en su momento decidí incorporarme a este proyecto fundamentalmente porque valoro la vida humana. Creo que no podemos seguir en una sociedad aniquilando gente a través del aborto o la eutanasia, y que es necesario favorecer y potenciar la educación. España tiene un grave problema junto con Europa. Recientemente he estado analizando unos textos donde, por ejemplo, 2,5 millones de jóvenes altamente capacitados de Italia se han marchado a otros países por el bajo nivel salarial, mileurista, digamos, para un joven italiano. Más de 500.000 jóvenes se han marchado de España, también altamente cualificados. ¿Esto qué significa? Que hay muchos padres que lo hacen bien, porque le están transmitiendo a los niños, luego adolescentes y jóvenes, la necesidad de capacitarse y aprender. Pero también en España adolecemos de un grave problema, que es la falta de recursos destinados realmente a los niños y a madres y a padres que, por desgracias de la vida, circunstancias o lo que fuere, tienen que criar solos a sus hijos. Conozco personalmente madres solas que cuál es la necesidad imperiosa que tienen: mantener su trabajo, conseguir un ingreso que le permita pagar el alquiler, los altos costes de la vivienda, y que tienen que estar pidiendo favores a una amiga, a un pariente, y los niños no dejan de ser como una maleta que va de un lado para el otro. Padres que muchas veces trabajan muchas horas para poder conseguir un ingreso suficiente, regresan a su hogar muy cansados y no tienen tiempo de ponerse a leer un cuento o participar en las tareas escolares de los menores. Por eso no me gusta en ese sentido acusar a todos, sino que es un problema de toda la sociedad. Porque si nos ponemos a pensar, vivimos en una sociedad donde nos quieren hacer creer que todo deseo individual es un derecho. Y eso es una estafa monumental hacia cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Y si nos ponemos a pensar, queremos proteger a la familia, ¿no sería mejor favorecer económicamente a aquellas personas que tienen dificultad para criar a sus hijos, de modo tal que puedan tener un ingreso, por ejemplo, que les permitan pasar más tiempo en familia y preocuparse de la educación de sus hijos? ¿No sería mejor, en lugar de promover una cultura de la muerte basada en el aborto o la eutanasia, destinar recursos públicos para que las madres que han quedado embarazadas puedan traer esa vida y proveerle todo lo necesario para que se conviertan en ciudadanos del futuro? Hay muchas cosas y tiene que ver también con la política, tiene que ver con la asignación de recursos, tiene que ver con el despilfarro y tiene que ver con romper también con una cultura de la lumperización de la sociedad. Como os daréis cuenta, evidentemente, por mi acento, y antes lo habéis dicho, soy nacido en Argentina, y en Argentina he pasado unos 30 años de mi vida. Luego me he venido a vivir a España. Y en Argentina siempre he criticado la máquina de generar pobreza. ¿Por qué? Porque es un negocio para la casta política, pero no es un negocio
para el ciudadano ni para el futuro de un país. Cuando desde los poderes públicos se generan masas de lúmpenes a los cuales se les dan paguitas y no se les exige esfuerzo, estudio, capacitación o trabajo, estamos acostumbrando a la sociedad al no esfuerzo. Y haciendo una referencia meramente personal, mis abuelos fueron todos inmigrantes europeos en Argentina y siempre contaban que nadie les regaló nada. Bajaron del barco y al bajar del barco, en ese momento Argentina traía a muchos ciudadanos europeos porque necesitaba mano de obra, se pusieron a trabajar inmediatamente. Tuvieron esa suerte, pero no tuvieron paga alguna. Quisieron estudiar, estudiaron. Sus hijos se capacitaron más que mis abuelos porque tuvieron una educación mejor que la que tuvieron mis abuelos, que era simplemente la educación primaria, porque la necesidad de saberes cambia. Pero ¿cuál era la idea de esos inmigrantes? Entrar a Argentina, trabajar, formar su familia y que sus hijos viviesen mejor que lo que habían vivido los padres. Eso se está perdiendo. Tenemos que volver a una cultura del esfuerzo, del trabajo, de la meritocracia y no al falso igualitarismo progre que nos quieren vender y que critico tanto en ambos libros. Pues sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Ariel. Después de estas sabias palabras, ojalá que podamos revertir esta situación tan distópica que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y porque vemos ejemplos como el de Argentina, donde ha habido un vuelco. Da la impresión, sí, ha habido un vuelco. Y al menos eso es lo que nos llega, ¿no? Y ojalá que en España podamos darle también un vuelco a esta situación que nos conduce a la destrucción. Muchísimas gracias, Ariel, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Encantados de haberte tenido, has aportado muchísimo. Y ahora pues tenemos que dar paso a nuestra querida compañera Beatriz Montes, que está impaciente ya por darnos su esperada reflexión. Decir la verdad, querido oyente, ofende. Se puede comunicar de una manera o de otra, disfrazarla o camuflarla, pero una vez dicha, ofende. No a todos, claro está. Tan solo a aquellos que no quieren escucharla porque viven muy acomodados en su mundo imaginario, en su estado de bienestar, en su confort económico o sus vicios. Y a estas personas la verdad les escuece y por ello tratan de eliminarla mediante relativismo, ya sabemos, eso de todo vale con tal de que no se me moleste. O se inventan mentiras que tras repetirlas cientos de veces hay quienes creen que son verdad. En fin, que hay que quitar de en medio y degenerar a la señora verdad, sea como sea, comenzando por sus divulgadores. Hace más de 2000 años se quitaron de en medio, o eso pretendían, al hijo de un carpintero de un pequeño pueblo. Se armó un gran revuelo en esa región de Israel por todo lo que pregonaba por su boca, y para colmo, una gran muchedumbre lo creía y le seguían. Así que se lo cargaron. Aunque revuelo mayor se formó cuando apareció resucitado y sus seguidores continuaron hasta el día de hoy proclamando esa verdad que él vino a enseñarnos. Años después, también aniquilaron a Sócrates por posicionarse dando la cara por la verdad, despertando conciencias, abriendo un mundo moral censurado. A día de hoy, su nombre aún resuena por todos los rincones. Y así ha ocurrido a lo largo de los siglos. Han ido apareciendo personas que, lejos de dejarse arrastrar por las modas ideológicas, se han puesto enfrente defendiendo la verdad ocultada. De este modo podemos encontrar a nuestro invitado de esta tarde, Ariel Eduardo, luchador que, divulgando con sus libros y diversos medios digitales, denuncia la perversión sexual a la que se le está adoctrinando a la sociedad, pero especialmente a los menores. Y no sabemos si algún día su nombre aparecerá escrito en algún libro de historia recordando sus palabras. Lo que sí tenemos claro desde ECA es que en la historia quedará grabada la marca indeleble de todos aquellos que, a contracorriente y salteando grandes obstáculos,
Hemos desgastado nuestra vida por ese fin noble de dejarles a las siguientes generaciones un mundo donde la perversión sexual sea castigada. Quedarán en la historia los frutos del esfuerzo diario por preservarles del Señor del mal, para que reine la Señora Verdad. Soñamos con una educación libre de ideologías degeneradas, una enseñanza que ame el bien y una sociedad que defienda como máximo la inocencia de los niños porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz. Preciosa reflexión, la guinda de nuestro pastel. Y antes de despedirnos, os queremos recordar nuestros teléfonos y nuestros contactos donde podéis encontrarnos, por ejemplo, mandándonos un WhatsApp al teléfono 611 09 88 36. Si queréis venir al programa o si queréis comunicarnos algún caso de adoctrinamiento para que podamos tomar cartas en el asunto, también el correo electrónico contraeladoctrinamiento@gmail.com. Podéis seguirnos en redes sociales como X, Instagram o Telegram y para más información nuestra web www.eka-e.es. También os queremos recordar nuestro teléfono para hacernos un bizum. Ya sabéis que si queremos emprender acciones legales y defender a los menores o reclamar cualquier cosa a la administración cuando está atropellando a los españoles por el adoctrinamiento, pues necesitamos recursos. Y os agradeceríamos que cualquier contribución nos va a ser de mucha ayuda, que lo hicierais a través de un bizum al 676 85 50 27. Y ya nada más, nos queda despedirnos hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, agradeciéndoos vuestra amable atención y como siempre os decimos, dejad en paz a los niños.